Hola, soy Marc Mula y esto es Motion, un gimnasio para tu mente donde el ejercicio es descubrir, pensar y sentir buenas ideas. Bienvenidos a un episodio más de Motion, Ideas en Movimiento. Hoy me acompaña Samuel Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marc, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo hoy. Pues para quien no te conozca, aunque dudo que eso sea el caso, o serán muy poquitos casos, Samuel es alguien casado y con dos niñas. Además es CEO y partner en JM Ventures, que es una empresa de inversión de capital riesgo en startups tecnológicas. Y también eres muy conocido por ser el autor, desde 2019, de la newsletter Suma Positiva, que es un lugar de reunión para personas que creen que la tecnología transforma juegos de suma cero en juegos de suma positiva. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias. Me gusta mucho cuando la gente tiene o una marca personal o un proyecto en que su nombre cuenta una historia o que hay una idea detrás, ¿no? Entonces me gustaría un poco empezar por aquí, de qué significa Suma Positiva o por qué le pusiste este nombre a tu newsletter. Sí, pues viene un poco, fíjate, casi te lo voy a decir en negativo, ¿no? Creo que está demasiado enraizado, no sé si es en la naturaleza humana o en el momento actual de la sociedad, la idea de los juegos de suma cero, ¿no? Se ve muy claro en la política, por ejemplo, o cuando los políticos hablan de economía, en la cual parece que para que haya ricos tiene que haber pobres, para que a mi empresa le vaya bien, a otros les tiene que ir mal, ¿no? Cuando la realidad es todo lo contrario. Eh, Cuando se dan las condiciones apropiadas, ¿no? Pues fruto de la colaboración entre personas, empresas, etcétera, normalmente para que a una persona le vaya bien, a otras les tiene que ir también bien, ¿no? Eh, y esto en el caso de que, como tú decías antes, con el lema de suma positiva, ¿no? Pues la tecnología ayuda claramente a ello, ¿no? Porque buena parte de la tecnología se emplea para facilitar la colaboración, ¿no? Entre personas y demás. Entonces, gracias a la tecnología, pues cada vez somos mejores o podemos colaborar de manera más eficiente con un número creciente de personas y eso hace que a todos nos pueda ir mejor, ¿no? Otra manera de llamar a un juego de suma positiva es un juego win-win, ¿no? En el cual pues todos los participantes acaban ganando, ¿no? Y sobre todo eso, lo que te decía, lo que yo quería combatir sobre todo es la mentalidad de win-lose, ¿no? De que para que a mí me vaya bien, a otro tiene que ir mal. Solamente puede haber ricos si hay pobres, ¿no? Porque los ricos aprovechan a los pobres. Es todo lo contrario, ¿no? Y es un poco la idea que quería difundir con este mensaje. Ujú. Es decir, que es una idea que tú crees que se ve más o la veías más en el ámbito de la empresa, quizá, ¿no? Pero que es una idea que al final puedes trasladar un poco a todos los ámbitos de la vida, ¿no? De esta creencia 100%. errónea de para que yo gane tú tienes que perder, pero en realidad, pues eso, ¿no? De poner más foco en este valor que se intercambia entre todos los agentes que intervienen al final en las relaciones. Eso es, eso es. O sea, con el momento de polarización, ¿no? que vivimos, ¿no? Yo creo que gente pues te intenta meter en esta mentalidad, ¿no? O lo tiene en su agenda, ¿no? Creo que es súper negativo, ¿no? Y si podemos entre todos convencernos de lo contrario, pues mucho mejor. Esto es algo que, o sea, nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero que yo también veo un poco, que no sé si es intencionado o no, ¿no? Pero que ves cómo funcionan los medios de comunicación en general o la política, el periodismo o incluso las redes sociales y que funcionan mucho o que viven muy bien gracias a generarte emociones negativas a ti, al usuario, ¿no? O al espectador, la ira, la envidia, ¿no? Y juegan mucho a impactarte así, a que estés enfadado, ¿no? Y a veces no te das cuenta porque para generarte ese enfado a ti en realidad lo que te hacen es que, pues, acercarte más a tu grupo, ¿no? Un poco a sentirte mejor porque estás en un grupo, pero a cambio, hostia, te hacen estar de mal humor y triste y enfadado y envidioso, ¿no? Y es un poco que a veces, pues, estoy Totalmente. pensando en dejar de seguir las noticias o dejar las redes sociales por estas cosas. Totalmente. Efectivamente hay momentos en los cuales te apetece un poco desconectar de todo porque es inevitable, ¿no? Ser vulnerable a esto que tú dices. Y si no eres muy cuidado, yo por ejemplo las noticias generalistas en plan radio, televisión tal, apenas las oigo, Ujú. más allá de refilón algún día que están de fondo. Me informo casi exclusivamente a través de redes sociales y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Con la gente que sigues y la que no, porque es lo mismo, ¿no? Apelan muy a tus emociones, como tú decías, ¿no? Y te afecta, ¿no? Es casi imposible escapar. Ujú. En esto, bueno, hay personas que, bueno, que
que dicen que no les afecta tanto, ¿no? Pero bueno, yo las admiro mucho si consiguen este nivel de gestión emocional, pero yo personalmente sí que encuentro que de manera indirecta o no te dejan como un mal sabor de boca al final, ¿no? Ujú. Y a veces que lo mejor es cortar por lo sano, ¿no? Total. Pero bueno, em, quiero que me cuentes un poco cómo ha evolucionado el contenido de Suma Positiva, ¿no? Es una newsletter donde tú al final lanzas ideas interesantes, ¿no? Relacionadas con la tecnología y con el ser humano. Pero por lo que veo por la evolución de Suma Positiva, pues al final, no sé si nació, aquí me aventuro yo un poco, ¿no? Como en Sí. algo bastante más de nicho sobre los negocios, ¿no? Sobre el rol de perfiles profesionales dentro de los negocios, pero al final has acabado escribiendo pues eso, de desarrollo personal y videojuegos, de una newsletter dedicada pues a los peligros de la glucosa, como temas como muy variados, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido Total. evolucionando este contenido a lo largo de 4 años? Nada, pues es totalmente como lo describes, ¿no? Cuando empiezo lo hago un poco con la idea de hacer contenido más profesional, digamos, más pues enfocado al mundo en el que yo me muevo, ¿no? De startups, de venture capital, etcétera, ¿no? Intento hacer una especie de compendio ahí de conocimiento, de figuras, pensamiento de figuras relevantes, etcétera, etcétera, para que pudiera servir de ayuda a gente en este sector. Eh, pero al final yo creo que con el tiempo, pues eso choca un poco con mi manera de ser, en el sentido de que me considero una persona curiosa con intereses múltiples, ¿no? Y ese mundo obviamente me encanta y me apasiona, pero hay muchas otras cosas en la vida que me encantan. Y luego al final, pues como escritor, ¿no? Creador de contenidos, no sé si me apasiona ese término, pero cuando tienes que escribir algo con una cadencia elevada, semanal en mi caso, pues yo creo que la única manera al final de poder honrar ese deadline, ¿no? Es escribir de cosas de las cuales a ti te apetece aprender y escribir después, ¿no? Y compartirlas. Si no, creo que si me hubieras ceñido a ese nicho tan concreto, pues creo que me hubiera sido muy difícil, ¿no? Pues eso, seguir, después de 4 años, seguir escribiendo cada semana, ¿no? Aunque ahora cada vez más me apoyo de hecho, en gente de fuera que invito a que escriban en la newsletter, ¿no? Lo cual a mí también me da un poco de desahogo y más tiempo para ir pensando en siguientes temas y demás. Pero la evolución es exactamente lo que tú dices. Básicamente, Suma Positiva nace como un tema muy de nicho, muy profesional y poco a poco pues, se ha convertido en un volcado semanal de qué tengo en la cabeza esa semana, ¿no? Que me va interesando. Y lo que sí que creo que, de hecho, he hecho evolucionar el lema original de Suma Positiva, al que tú decías, ¿no? Un lugar donde se reúne la gente que piensa que la tecnología transforma juegos de suma cero en juegos de suma positiva, y últimamente lo he reducido a suma positiva es tecnología, negocios y humanos, ¿no? Básicamente. Creo que son los grandes temas que toco y que en el fondo están, yo creo, muy relacionados, ¿no? En el sentido de... Eh, obviamente los negocios utilizan la tecnología y los negocios se hacen entre humanos, ¿no? Creo que nadie puede triunfar en el mundo de la empresa sin saber un poco de psicología, de cómo funcionan las personas, ¿no? O sea, que están entre sí también bastante, bastante ligados. Y luego el aspecto de desarrollo personal y demás, pues también creo que tiene un impacto tremendo, ¿no? O incluso ahora que lo pienso, ¿no? Es que también es como veo flechas entre los tres términos, ¿no? La tecnología también te ayuda, por supuesto, a tu desarrollo personal y profesional. Y la parte de desarrollo personal tiene una influencia clarísima, ¿no? En la parte de negocio. Oye, pues estos son como dos ámbitos que se suelen ver de manera diferente, ¿no? El desarrollo personal se suele ver como, bueno, como más el ámbito privado, ¿no? La gente hace mucho esta dicotomía de lo personal y lo profesional, ¿no? El tiempo que estoy en el trabajo, el tiempo que salgo del trabajo y casi que me convierto en otra persona, pero tú lo relacionas, ¿no? Es decir, cosas que te ayudan a aprender más sobre el ser humano, como pueden ser, pues esto, psicología, o bueno, no sé si ya incluso cosas de antropología, cosas de filosofía, te 100%. ayudan a nivel personal, pero también te ayudan en el ámbito profesional. Por supuesto, es que yo siempre he pensado que la dicotomía esta que planteabas tú es una falsa dicotomía, ¿no? Yo no soy una persona de 9 a 6 y otra de 6 a 9 de la noche, ¿no? Soy la misma persona. Además, claro, yo de vez en cuando me recuerdo a mí mismo, ¿no? Pues la suerte que tengo con el tipo de trabajo que tengo muchísima flexibilidad y me permite mucho, pues sí que intercalar, ¿no? Esas facetas más personales y profesionales. Entiendo que a un operario de una fábrica que está apretando un tornillo ahí 8 horas seguidas, pues para esa persona sí que hay una distinción muy clara, ¿no? Entre el ámbito más profesional y personal, pero para la suerte de los que tenemos un trabajo así ciertamente intelectual y
como te decía, con un cierto control sobre tu agenda, sobre el contenido del trabajo, pues me parece que tu trabajo tiene que ser un reflejo de tu persona, ¿no? Y tu persona un reflejo de tu trabajo, de alguna manera. Y cuando sueles buscar cosas de estos ámbitos, por ejemplo, pues Sí, eso, psicología, yo qué sí. sé, filosofía, sociología, no lo sé, otros ámbitos, ¿sueles buscar fuentes o libros como que ya están escritos más aplicados a negocios? O, por ejemplo, pues te lees las meditaciones de Marco Aurelio, que no tiene, a priori no tiene nada que ver con los negocios, pero de ahí, pues, obviamente, pues sacas lecciones que luego ves que acabas aplicando de algún modo. Ujú. O prefieres leer cosas que alguien ya ha digerido antes por ti y te dice cómo aplicarlas, de qué cojeas más. Un poco de todo, ¿no? Yo creo que he pasado ya mi época de lectura de libros, ¿no? Muy orientados a negocios, empresa, tal, de la cual estoy un poco saturado, ¿no? Te das cuenta que, pues, son un poco las mismas ideas que se repiten siempre y siempre, ¿no? Por no decir lo que todos sabemos ya, ¿no? Que muchos libros de negocios, pues, les sobran 300 páginas fácilmente, ¿no? Es una idea que luego ilustran ad infinitum, ¿no? Con ejemplos, ejemplos, ejemplos. Eh, Estoy un poco cansado de ese tipo de lecturas, ¿no? De ahí que vaya a cosas un poco más como las que tú mencionabas, ¿no? Quizás un paso atrás a fuentes más originales, ¿no? Porque además si todos leemos lo mismo, pues todos tenderemos a pensar un poco lo mismo, ¿no? Creo que es importante ser un poco original, pero a sabiendas de que también es muy difícil, ¿no? Las ideas, ya sabes, que tienen como una especie de vida propia, ¿no? Se van transmitiendo de personas a personas, ¿no? Y todos vivimos pues esto, en el zeitgeist del momento, ¿no? En el espíritu del momento y por muy original que te creas, en el fondo todos bebemos un poco de las mismas fuentes. Ujú. Oye, pues alguna lectura que tengas en mente que hayas hecho recientemente, que te haya gustado o que te haya llamado la atención. Pues mira, hablando contigo ahora, me he acordado, no es tan reciente la lectura, pero una lectura que me marcó mucho es La mente de los justos, de Ujú. Haidt, que es un psicólogo o sociólogo, no lo sé muy bien lo que es. Me suena que es psicólogo, pero me lo empecé en verano y lo tengo por la página 50 o así. Sí. Pues eso, habla mucho eso del hombre como ser moral, ¿no? Y cómo nosotros emitimos juicios. Lo primero, cuando nos llega cualquier tipo de información, lo primero que hacemos es emitir un juicio moral, que es de forma muy inconsciente, y eso ya prácticamente sesga cualquier otra consideración que puedes tener sobre esa persona, esa idea, lo que sea, ¿no? Pero sí que creo que el mero hecho de ser consciente de eso, eh, no va, es como siempre, ¿no? Con el tema de los sesgos. Probablemente vas a seguir cayendo de nuevo en la trampa, pero habrá alguna vez en la cual pues seas capaz de leer la jugada un poquito mejor, ¿no? O de ser más, si quieres, igual más piadoso, más condescendiente cuando juzgas a otra persona porque te das cuenta de que le está ocurriendo eso, ¿no? Sí que es algo que me ha influido mucho, la verdad, recientemente. Ujú. Sí, a mí también, o sea, ya te digo, que llevo 40 o 50 páginas, por lo tanto estoy solo en la introducción, ¿no? Pero esto, ¿no? De las cosas, ideas principales que me quedo de ese libro es esto, que por mucho que intentes luchar contra ello, el primer disparador siempre es la emoción, ¿no? Cuando tienes que hacer un juicio moral, siempre vas a disparar como los instintos más básicos, Sí, ¿no? Pero lo otro es esto, ¿no? De darte un poco cuenta de que al final los juicios morales se basan en lo que alguien considera justo y cuando ves a otra persona también, pues yo qué sé, más encendida, más enfadada por recordar esto que en el fondo también está buscando una manera mejor de hacer las cosas, solo que es desde su punto de vista, ¿no? Y que, que en que lo el mires fondo quizás es desde una ese ángulo. idea con la que últimamente me topo también desde múltiples ángulos, como siempre pasa, ¿no? Que es un poco también romper con esa idea de, o sea, para nosotros, o sea, para una persona, tú crees que eres tu yo, ¿no? La vocecita que te habla continuamente, con la que estoy hablando yo a ti, pero realmente creo que eso es una parte, eso eres tú, pero es una parte pequeña de lo que tú eres, ¿no? Pues una gran parte de lo que hacemos lo hace nuestra parte más inconsciente, ¿no? Por supuesto, todo lo que es toda la gestión fisiológica de eso es obvio, ¿no? Ocurre sin que tú seas consciente de ello, pero a su vez muchísimas acciones de las que hacemos en nuestro día a día no tenemos un control sobre ellas. Lo que pasa que tu cerebro es muy inteligente y te crea esa ilusión de control, ¿no? De esto creo que también habla Hyde, ¿no? Esta parte del ego, en el fondo, es nuestro departamento de PR.
es el que se dedica a justificar, a hacer que a ojos de otros la acción que acabas de realizar sea más aceptable socialmente, ¿no? Pero la motivación, ¿no? O creo que hay una frase célebre, ¿no? Que dice, para todas las acciones hay dos motivos, ¿no? La real y la que dices, ¿no? No es exactamente esa la frase, pero viene a decir eso, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso, ¿no? De que realmente eh, esto nos lleva a otra de las ideas que estoy explorando últimamente, de las que escribí en el newsletter, ¿no? Que sé que como a ti te gusta mucho la filosofía y demás, seguro que tienes además una opinión, ¿no? Todo el tema del libre albedrío y demás, ¿no? De hasta qué punto realmente somos libres en cada momento. O sea, nosotros nos pensamos que en cada momento hacemos lo que queremos, pero cada vez lo tengo yo menos claro esto, ¿no? Sino que de alguna manera tú tienes una red neuronal, ¿no? Que parte te viene dada por tu genética, parte por todas las vivencias que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Etcétera. Y esa red yo creo que dictamina en un porcentaje enorme las acciones que vas tomando en cada momento, ¿no? Y lo que pasa es que hay esa ilusión en tu cabeza que parece que ha sido tu agente central el que te ha dicho de hacer eso, pero no lo tengo nada claro. De hecho, cada vez tiendo a pensar más que es de la otra manera. Con el tema del libre albedrío, por ejemplo, a mí uno de quien más he leído es de Sam Harris, que es filósofo y Totalmente. neurocientífico americano, y que tiene un libro que se llama Free Will. Exacto. Y también va por ahí un poco la cosa, ¿no? Y él diferencia las dos, o sea, él hace una distinción básica, es de si realmente somos o no libres, y lo otro la experiencia de si somos o no somos libres, ¿no? Dice, para Sam Harris, él concluye que no somos libres, pero que lo importante es la experiencia de ser libres, porque sin esa experiencia tampoco pueden haber consecuencias para tus acciones, ¿no? Si al final nadie es libre, no podrías exigirle a alguien que hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero que el ser humano se tiene que comportar en base a su experiencia de ser libre. Nosotros creemos que somos libres y por lo tanto nos tenemos que, nos tenemos que basar en eso. Aunque él es determinista, dice que pues, las decisiones que tomas, pues eso, solo eres consciente de la parte que te permite tu cerebro ser consciente, pero de todos los procesos anteriores y todas las experiencias pasadas, no somos conscientes y nos han llevado hasta aquí. Y según Sam Harris, yo no podría haber dicho ninguna otra cosa que esta frase ahora mismo, que todos los Exacto. eventos a lo largo de mi vida y relaciones y experiencias me han conducido a estar ahora contigo y decir exactamente esta misma frase y no podría haber dicho ni usado otras palabras. Exactamente. Yo también lo veo así. O una versión un poquito más light que es en tu cabeza, a lo mejor en una determinada situación te aparecen ciertas alternativas entre las cuales tú eliges un poquito, ¿no? Pero no se te aparecen todas las alternativas posibles, por así decirlo, ¿no? Que es lo que sería realmente ser plenamente libre. Entonces, una persona, pues en una determinada situación, solamente se le ocurrió acuchillar a la persona que tenía delante, ¿no? Eh, pero efectivamente, eso no te exime de ser responsable de tus actos, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco, de nuevo, por reconducir al otro tema, ¿no? Es siempre es volver a esa idea, ¿no? De que tú tienes tu parte, es que no sé cómo llamarla, no tengo términos apropiados para ello, ¿no? Pero tu parte inconsciente, ¿no? Que en el fondo es la que hace todo, y luego tienes la parte consciente. Bueno, y además otra puntualización, ¿no? La parte inconsciente es un verdadero ordenador cuántico, ¿no? Tiene una capacidad de procesar información brutal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intuición. O sea, realmente tienes una capacidad brutal de cómputo, mientras que la parte consciente es un Pentium 2, ¿no? O sea, tienes una capacidad nada, es unos poquitos bits, ¿no? De lo que tú es, la capacidad que yo soy capaz de absorber cuando estoy escuchando a alguien es ridícula, ¿no? Mientras que con la otra parte es brutal. Y eso me lleva también a otra de las ideas que me gusta vinculado a esto, ¿no? Es el poder o sea, dejarte guiar por la intuición, en el sentido de tu intuición es capaz de tomar decisiones mucho más potentes que tu parte racional. Dicho lo cual, la intuición es algo que también tienes que ir entrenando con el tiempo, ¿no? No es que venga de serie, de casa, ¿no? Sino que como decíamos antes, pues también tus vivencias, etcétera, ¿no? Pues va conformando esa base de datos de conocimiento que te permite luego inconscientemente pues ir tomando decisiones, ¿no? Pero esa parte yo creo que es súper importante. Hablando de la intuición, porque a mí me llama mucho la atención, sobre todo, seguramente en el ámbito personal también, pero en el profesional,
de que hay una especie de obsesión, bueno, que por un lado es bueno, ¿eh? Que se tomen las decisiones cada vez más basadas en datos, ¿no? Sí, Que tengas lo mayor datos posibles para decidir pues lo más racional y objetivamente posible. Y no sé si en contraposición o en complemento a eso, hay personas, ¿no?, que han desarrollado pues por experiencia una intuición que no te saben explicar muy bien por qué o no tienen esas decisiones o si su forma de funcionar no está basada sí. en datos, pero que de alguna manera aciertan, ¿no? Pero les preguntas por qué y tampoco te lo saben explicar muy bien, ¿no? ¿Tú has tenido esa experiencia en ti mismo o en los equipos o cómo ves esta parte de la Claro. intuición? A ver, el tema de los datos, a ver cómo, o sea, obviamente los datos tienen su lugar, son importantes y aportan valor, ¿no? Sin embargo, claro, los datos son extremadamente manipulables en el sentido de los datos que eliges para tomar la decisión en sí, pues ya le estás metiendo ahí cierto sesgo, ¿no? Ujú, Los datos en sí mismos pueden no tener la calidad apropiada, etcétera. Creo que muchas veces en ámbito empresarial la gente favorece ese tipo de decisiones porque te cubres el culo bastante también, ¿no? ujú, Oye, yo tomé la decisión porque el dato decía no sé qué y eso es mucho más justificable, ¿no? Que es algo muy deseable en el ámbito empresarial, ¿no? La gente quiere sobre todo que lo que decida parece que haya sido, ¿no?, hecho de forma racional. Eso por un lado. Eh, el tema de la intuición, sin embargo, claro, efectivamente, no lo puedes justificar tan bien, ¿no? Pero es, como decíamos, yo creo que es tu ordenador cuántico realmente siendo capaz de capturar muchísima más información de la que o incluso integrándola, también la de los datos, ¿no? Pero integrándola con un, con un con otro dataset muchísimo más rico y procesándolo de una manera mucho más eficiente, eh, lo que también te puede llevar a tener un exceso de confianza, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo se llama? Kahneman, ¿no? También habla Sí, mucho de sistema uno, sistema 2, que en el fondo es la misma idea de la que venimos diciendo, ¿no? El sistema uno es como la parte más automática, sistema 2 es el PR, ¿no? Es la parte más consciente, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Es muy chulo a veces, o a mí lo que más me gusta es ver como, en el fondo, como las grandes ideas no son tantísimas, lo que pasa que desde diferentes campos la gente lo ve con prismas diferentes, ópticas diferentes y es muy chulo, ¿no? Y tú, pues a medida que vas viendo tal, pues vas poniendo más piezas en tu puzzle y se va conformando la imagen mejor, ¿no? Pero Kahneman te dice que la intuición sobre todo es buena para alertarte de peligros, en el ujú, sentido de cuando te dice no vayas por ahí, eh, funciona, según Kahneman, funciona mejor la intuición para esos casos que para los cuales tomar una decisión que te implique ir por un camino, ¿no? ujú. O sea, es decir, eh, llevándolo a mi terreno, es mejor fiarte de la intuición cuando la intuición te dice no inviertas en ese proyecto que cuando te dice invierte. Cuando te dice invierte, a lo mejor tienes que hacer un double check, ¿no? Y luego mirar la parte de los datos, etcétera, etcétera. Pero la intuición es como muy buena para alertarte de peligros. Ujú. Pero, Dicho lo cual, no tengo yo, o sea, no sabría decirte mi experiencia, eh, si eso es cierto o no, al menos en mi caso, ¿no? En nuestro caso, en lo que nosotros hacemos, invertir en startups donde la información es escasísima, ¿no? Y de baja calidad, ¿no? Pues muchas veces lo decimos, al final tú inviertes en un proyecto. ¿Por qué inviertes en un proyecto? Porque crees en el proyecto. ¿Por qué crees? Pues no lo sabes muy bien, ¿sabes? O sea, puedes construirte una tesis de inversión que no deja de ser una justificación a posteriori de lo que te estoy diciendo, ¿no? De creo o no creo. Y muchas veces no hay nada más. oye, pues está relacionado, pero poco, pero es un poco random también. En relación a esto, ¿qué crees o qué opinión tienes de las primeras impresiones? ¿No? Porque aquí se mezcla mucho, a Sí. veces que intuitivamente tú ya con interactuar con alguien 5 o 10 minutos tienes un feeling muy fuerte de si, bueno, vas a conectar con esa persona o si puedes hacer negocios con ella o si puedes confiar en ella, pero a veces pasa el tema de que se disparan los prejuicios y rechazas o te acercas a una persona en base a prejuicios y luego la conoces mejor y la cagas, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú? No sé, ¿crees que tus radares funcionan bien con las primeras impresiones o qué tal? Aquí voy a pecar de falsa, de poca modestia, en el sentido de yo sí que creo que en general se me da bien Ujú. leer a las personas. Supongo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Es como lo de todo el mundo piensa que conduce mejor que la media, ¿no? Sí. Eh, o sea, a mí me pasa un poco que a lo mejor a veces pues estoy leyendo información de un proyecto de una startup y no me gusta nada, pero es pasar 5 minutos con el emprendedor y me pasa todo lo contrario, ¿no? Ujú.
empieza a encantar. Eso sí que me ha pasado. Una inversión que vamos a hacer ahora a futuro me va a pasar, ¿no? Es una compañía que yo nunca me habían hablado de ella los compañeros y tal, no lo veía hasta que al final me convencieron para que nos reuniésemos con el emprendedor y es 5 minutos con el emprendedor y cambiarme por completo la impresión, ¿no? Yo creo que las primeras impresiones son importantísimas, la verdad. Ujú. Son Eh, difíciles o sea, puedes cambiar, pero creo que cuesta. En relación a esto, mira, se me acaba de ocurrir, has dicho que muchas veces analizas un proyecto que no acabas de ver claro, pero conoces al emprendedor y como que cambias de opinión, ¿no? Sí, También o sea, esto obviamente es todo tu experiencia, ¿no? De lo que llevas, sí. no hay un macroestudio ni un metaanálisis para corroborarlo, pero ¿cómo ves tú esta dicotomía entre a veces proyectos pues que parece que no van a triunfar tanto en el mercado, pero que tienen un muy buen equipo detrás que lo empuja, comprometido, con talento? ¿Cómo es esta dicotomía? Otros proyectos que tienen un producto que se puede adaptar mucho mejor al mercado, que es mucho más novedoso, más jugoso, y el equipo quizá vamos a decir, no es tan inspirador o no hay tanto talento dentro. ¿Hay algo en que tú te fijes más o normalmente vas con una checklist Sí, de red flags o de cosas a favor? a ver, nosotros que invertimos muy temprano en las Ujú, compañías, pues te das cuenta que lo único que va a perdurar en el tiempo de verdad es la calidad del equipo, ¿no? ujú, Porque es muy difícil acertar. Tú vienes con una serie de hipótesis que luego vas a contrastar, ¿no? Y estar en lo cierto es difícil. Entonces, la calidad del equipo es lo que va a perdurar en el tiempo, lo que les va a permitir pues ir probando cosas nuevas, pivotar, tomar otro rumbo, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que la idea no sea importante, ¿no? O sea, un equipo es excelente con una idea que con el tiempo se demuestra que es mediocre, pues llegarán a un resultado bueno tirando a mediocre, ¿no? O sea, es un terreno como complicado. O sea, a ver si te lo sé explicar. O sea, una idea espectacular, o sea, aciertas con la beta de oro sin darte cuenta, eso, aunque el equipo no sea espectacular, pueden llegar a hacer algo muy bueno, ¿vale? Pero es muy raro dar con una tecla así desde el principio brutalmente, ¿no? Eh, lo normal es que si, o sea, un equipo, eh, a ver, me estoy liando, te decía que una idea espectacular, independientemente del equipo, eso va a triunfar, ujú, ¿no? Si a ese equipo medio que le das otra idea, o sea, si no aciertan a la primera de esa forma espectacular, eso no va a acabar bien, ¿no? Y lo contrario también es cierto, ¿no? Un equipo que es muy bueno, claro, si el equipo es muy bueno y la idea es espectacular, pues multibillion dollar company, ¿no? ujú. Si el equipo es muy bueno y la idea no es tan buena, acabarán teniendo un buen resultado, pero claro, al final no se puede cambiar la realidad, ¿no? Si remas contra corriente, pues no deja de ser muy difícil, pero a algún lado llegarán, casi seguro. Al final yo la conclusión que he llegado es que yo nunca me arrepiento de invertir en buenos emprendedores, emprendedores que me gustan. Salga bien o salga mal la inversión, porque al final esa gente, ¿no? Tenerla dentro de tu círculo cercano, eso es valiosísimo, porque si esta vez no les sale, pues igual les sale a la siguiente, ¿sabes? Y por no hablar de que el viaje es extremadamente placentero, ¿no? Con esa gente que es íntegra, que es inteligente, que tiene energía, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que con la gente que no te encaja tanto, pues al revés, ¿no? Es bastante más desagradable. Entonces nosotros tendemos, o sea, el emprendedor desde luego es el criterio número uno a la hora de tomar decisiones para nosotros. Ahí mola porque hay otra idea, ¿no? Que creo que puede ser extrapolable a muchos campos, que es no juzgar tus decisiones o tus actos en base solo a las consecuencias que tienen, ¿no? Es decir, tú has Ujú. tomado unas decisiones o has valorado una situación en base en base a unos valores, a unos principios, ¿no? Y cuando estás ok con eso, puede salir bien o puede salir mal, pero bueno, que lo has hecho a Claro. conciencia, ¿no? Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? Que es esta idea de lo que llaman resultadismo, ¿no? De intentar separar la calidad de las decisiones de los resultados de las mismas, ¿no? En un ámbito donde hay mucha incertidumbre, en lo que yo hago la incertidumbre es máxima prácticamente, ¿no? Pues tú puedes tomar una buena decisión y el resultado puede ser bueno, puede ser malo. Y a la inversa, ¿no? Puedes tomar una decisión muy mala, que se alineen los astros y que acabe saliendo bien. Tú lo único que está bajo tu control, ¿no? Pues es la calidad de tu decisión, ¿no? Y sobre lo que te tienes que concentrar y sobre lo que tienes que hacer una auditoría luego a posteriori, ¿no? Para intentar ir aprendiendo.
Pregunta que últimamente cuando sale algún tema que se puede relacionar con la inteligencia artificial, como está muy candente y hay alarmismo o superentusiasmo, pues oye, la tiro. ¿Crees que la inteligencia artificial algún día puede tomar mejores decisiones que los humanos a la hora de valorar, por ejemplo, dónde invertir, en qué startups invertir o no? ¿O siempre serán un apoyo y crees que la decisión por esta falta de intuición quizá, porque no puede tirar de este componente más, vamos a decir, biológico, la inteligencia artificial siempre estará limitada? ¿Qué opinas de eso? Por partes. Hasta ahora, los inversores que han intentado utilizar ese enfoque más de basado en datos, etcétera, Ujú. eh, y no son gente que no supiera inteligencia artificial tipo Google Ventures, por ejemplo, abandonaron ese enfoque porque no les llevaba a tomar buenas decisiones. Eh, Dicho lo cual, no creo, o sea, yo soy de los que piensa que con el tiempo es probable que lleguemos a desarrollar una inteligencia artificial general, ¿no? No creo que en el hardware de carbono, ¿no?, biológico haya nada especial, y puede que con el tiempo llegamos a construir una inteligencia, ¿no?, al igual, similar o Ujú. superior a la inteligencia humana, ¿no? Eh, en un sustrato de silicio, ¿no? Por Ujú. así decirlo. No veo por qué no. ¿No? Si la evolución casi por ensayo y error ha sido capaz de construir esta maquinaria, ¿no?, pues no veo por qué no es posible hacerlo. Claro, si ya tienes una inteligencia de nivel humano que además no tiene las limitaciones propias, ¿no?, de un ser humano, ¿no?, de tiempo de vida, capacidad de absorber información, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que sí. Supongo que sí, en algún momento la inteligencia artificial general será capaz de tomar este tipo de decisiones mejor que una persona. Porque es lo que decimos, ¿no? Al final hay un salto inevitable, ¿no? De si llegas a la inteligencia artificial general, es inevitable que sea superinteligencia artificial general. Porque una vez que sabes desarrollar el software, por así decirlo, el hardware de silicio es mucho más potente que el hardware de carbono, ¿no? No tiene las limitaciones nuestras. Puedes construir un hardware tan potente como quieras, que no muere, etc, etc, etc. Ujú. Lo digo esto también y se liga con lo del libro de la mente de los justos, de la moralidad, porque también últimamente estoy leyendo sobre un debate muy interesante, que es si en este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no?, de hacerla, llevarla hacia este apartado de general, ¿no?, de hacerla inteligente o equiparable o superior a un humano, si estas inteligencias artificiales tienen que incorporar o no las emociones, ¿no? Porque las emociones sintéticas, ¿no? Esto lo habla un profesor que se llama Jordi Vallverdú de la Universidad Autónoma, habla de emociones sintéticas. Sí. Claro, es lo que hace que se pueda parecer a un humano, pero a la vez es de donde parten todos los sesgos humanos, ¿no? Y hay un debate de si han de incorporar emociones sintéticas o no, porque, por ejemplo, siempre se habla de inteligencia artificial como una capacidad de súper objetiva, racional, basada en datos, ¿no? Sí. Y si tiene que incorporar esto, ¿no? Porque al final, pues el feeling que puede tener, por ejemplo, el feeling que puedes tener tú con la intuición con un emprendedor, no se sabe si lo podrá analizar sin la incorporación de estas emociones sintéticas, ¿no? Pero a la vez si se las incorpora, pues puede tener más sesgos, puede tener incluso preferencias políticas de base, ¿no? La inteligencia artificial o cosas así, ¿no? Pero bueno, es como interesante, ¿no? Porque siempre se habla de la IA como si fuera un robot frío, sin corazón, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Porque no tiene nada de esto, pero a medida que avanza sí tiene que incorporar o no emociones, ¿no? O dependiendo de la inteligencia artificial que sea, ¿no? Pero como que me parece interesante entonces si la emoción es un favorecerá a la IA o irá en su contra, ¿no? Es como guay. Claro, y hoy me pregunto si el propósito es replicar, por así decirlo. O sea, quiero decir, pues ya sabes cómo funciona la evolución, ¿no? O sea, es muy path dependent. O sea, Ujú. todas las decisiones, o sea, es un árbol de decisión y las decisiones futuras dependen de todo el camino recorrido al pasado. Eh, no quiere decir que sea la única manera de llegar a ese camino ni que no haya otras formas, ¿no? Entonces, tú puedes crear una superinteligencia que no tenga por qué replicar la inteligencia humana, por así decirlo. Sí que es cierto desde el punto de vista este, ¿no?, que está tan de moda de la AI safety y demás, ¿no? Eh, Supongo que pues emociones tipo la compasión,
¿no? Que son tan básicas en el ser humano, ¿no? Pues es interesante también incorporarlas desde el punto de vista este, ¿no? De si no queremos que nos conviertan en paperclips, ¿no? Skynet se acerca. Sí, no lo sé, no lo sé. Es un tema demasiado, o sea, es un tema interesantísimo, pero es difícil saber cuándo estás filosofando desde el punto de vista puramente teórico, Ujú. en qué momento es ciencia ficción. La frontera es muy difusa, ¿no? Y bueno, creo que por eso lo hace interesante, ¿no? Pero a su vez es complicado tener una opinión como súper clara. Y personalmente te preocupa, a mí es que no sé si tengo un poco de miedito, pero ya no que dominen el mundo y todo esto, ¿no? Pero todo el tema de los deepfakes, de cómo se van a sofisticar, es decir, pues que en un periodo de 2, 3 o 4 años, pues hayan vídeos de Samuel Hill circulando, dándole la mano a Nicolás Maduro, cosas así, ¿sabes? Este es un caso exagerado, ¿no? Pero cosas así que ya se pueden empezar a utilizar tanto los adultos como los adolescentes, que será muy Sí, fácil generar sí, personas falsas, súper creíbles, diciendo cosas o haciendo cosas como sí, horribles, ¿no? Y ya sabemos que la verdad a veces no consigue atrapar a la mentira cuando la mentira ha circulado tanto, ¿no? No sé. Y yo sí. lo veo con un poco de preocupación. Todo este tema de los deepfakes y que sea tan fácil generar contenido Sí, con alguien. yo creo que va a haber una etapa de transición que es como Ujú, tú dices, pero sí que creo que la tecnología ahí te permitirá, pues por ejemplo, firmar criptográficamente ciertos contenidos para acreditar que realmente eres tú, ¿no? Quiero decir, con el tiempo aprenderemos a fiarnos solo del contenido que venga firmado ujú, criptográficamente ujú, de una fuente de la cual tú confíes, ujú, ¿no? Pero sí que va a haber, por supuesto, unos años hasta que eso ocurra, que no sé ni cuándo ni cómo, pero sí que habrá una etapa que será como la que tú dices, ¿no? De hecho, creo haber leído alguna noticia ya horrible, ¿no? De que habían utilizado pues fotos de niñas de no sé qué colegio ujú, para crear como un contenido sexual con ujú, ellas, qué sé, no sé. Ya sabes que la delincuencia, y, bueno, delincuencia o lo que sea, sí, delincuencia en este caso, siempre va muy por delante, ¿no? Sí que va a haber una etapa, como tú dices, en las que no nos podamos creer nada, aunque sinceramente creo que ya hemos llegado a ese punto, casi sin los deepfakes, ¿no? Creo que hoy en día ya nadie... Bueno, crees que no te crees nada, pero volviendo a la conversación que teníamos al inicio, aunque tú te creas muy escéptico y tal, muchas veces el leer algo te impacta, aunque sea ujú, inconscientemente, ¿no? ujú. Sí, eso es verdad, que mantener el pensamiento crítico es muy costoso, que cuesta mucho Muchísimo. esfuerzo. Y a veces, bueno, a mí me hace gracia porque en general todo el mundo, o todos los medios, o todos los creadores, o gente que tiene influencia dice que aplica el pensamiento crítico. Yo digo esto porque, claro, he aplicado el pensamiento crítico por tal, tal, pero luego ves que otra persona de opinión contraria te dice también que ha aplicado el pensamiento crítico, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿dónde está ese pensamiento crítico si todo el mundo lo aplica? Ya lo más cringe del mundo, ¿no? Es cuando ves en LinkedIn gente que pone que su headline es pensador crítico. Pues, Libre pensador también, sí, que se liga con el tema del libre albedrío también que comenta. sí, totalmente. Hay un tema que se me ha quedado en la cabeza desde el principio, que he intentado no Sí, olvidar, que me interesa mucho a nivel de cómo lo has vivido tú personalmente y que se suele vivir también en el marketing y los negocios, y es esta dicotomía entre darle a la audiencia lo que quieres y lo que a ti te apetece, ¿no? Por ejemplo, cuando hiciste esta transición de suma positiva o incluso pues cuando empezaste a escribir, quizá nadie esperaba también que tuvieras conversaciones como estas o en otros podcasts que has ido, ¿no? Más de, sí. más de reflexión así generalista, transversal. Pero claro, o sea, ¿tú lo viste claro? Lo de transicionar, o tuviste un dilema interno de, claro, mi audiencia está esperando eso. 100%. Tengo que darle eso, ¿no? Tienes un síndrome del impostor aún superior al que tienes ya normalmente, ¿no? Pero yo me acuerdo que la primera vez que escribí de un tema de estos más de salud, fitness, tal, casi como que puse un disclaimer gigantesco, lo primero como pidiendo perdón, de oye, perdón, que voy a escribir de un tema del cual probablemente no esperáis que escribiese, y lo segundo, no soy médico, no soy entrenador personal ni nada parecido, tomad esto como con muchísima cautela, ¿no? Sí que es verdad que esa primera vez que te sales del carril te da un vértigo extra, Ujú, pero bueno, yo tuve la suerte de que la verdad que tuvo como buena acogida y luego ya rápidamente pues te das cuenta de eso, que la gente yo creo que lo que valora sobre todo
es que no sé cómo llamarme, escritor me da, no me considero escritor, Ujú. creador de contenido, no me gusta la palabra, lo que sea yo, un bloguero, la gente valora sobre todo la autenticidad, ¿no? Y lo que quiere escuchar es tu voz real hablando de, aunque también, fíjate, perdona que hago un paréntesis, mucha gente me pregunta, ¿no? De quieren empezar con su proyecto de newsletter, de lo que sea, tal, y todos me preguntan, y yo siempre les digo lo mismo. Creo que esto que estoy diciendo ahora, ¿no? De la gente quiere escuchar a la persona y a la voz real y tal, eso es cierto, pero con el tiempo. O sea, Ujú. creo que tienes que empezar entregando algo más de nicho, más técnico, si quieres, tal, y cuando te has ganado un poco la confianza de esa audiencia, es cuando puedes dar los pasitos, ¿no? Para ir mostrándote tú más, tu faceta más personal, más real, ¿no? Creo que para alguien que no te conoce de nada, mostrarte de esa forma más personal en un principio quizás no es la mejor forma, ¿no? A lo mejor también funciona, pero creo que es más práctico, que tiene más probabilidades de éxito, lo primero, ¿no? Es como en los negocios, lo empieza por un nicho y luego expándete, pues aquí es igual. Empieza hablando sobre algo de lo que tú sepas mucho y que a lo mejor otra gente no sepa tanto, y luego ya cuando te hayas ganado la confianza de la gente, pues ábrete y muéstrate como tú eres, porque eso es lo que la gente valora de verdad, ¿no? Es por qué en las redes sociales la gente no quiere seguir a las cuentas corporativas, porque eso a ti no te interesa, ¿no? A ti como ser humano lo que te interesa es la conexión con otra persona y ver pues la complejidad de esa persona, sus múltiples facetas, sus múltiples intereses, etcétera. Ujú. Vale, o sea Entonces, que es un poco con el tiempo, es un poco la conclusión a la que he llegado, que no sé si es también súper sesgo de de confirmación por mi supervivencia, parte, sesgo de superviviente. superviviente, Sí. efectivamente. Em, sí, no lo sé, pero lo que dices Tú tú, o con este sea, podcast, ¿cómo lo has hecho hasta ahora? yo he empezado al revés. Yo he empezado tirando muchos espaguetis a la pared, que se usa esta metáfora, para ver cuáles se pegaban. Porque yo sí que tenía claro que no, por ejemplo, yo tenía claro que no quería nada de nicho desde el principio, precisamente porque sí, que yo me considero una persona curiosa y con muchos intereses, ¿no? Lo que no sabía era lo que podía interesar a una audiencia que me pudiera empezar a seguir y Vale, entonces por eso empecé pues tirando espaguetis a la pared. En la newsletter que tenía pues hablaba de storytelling, hablaba de marketing, hablaba a veces de filosofía, hablaba de principios también, hablaba de deporte, ¿no? De experiencias deportivas, de cómo se vale, extrapolaban a otros ámbitos de la vida. Y lo quise reflejar también en el nombre. Es decir, porque yo tenía claro que, por ejemplo, si te pones un nombre de, yo qué sé, pues filosofía del siglo XXI, sí, pues quizá con ese nombre luego se convierte en una cárcel, ¿no? sí. Entonces, lo de Motion Ideas en Movimiento, pensé que quizá si en 10 años me empezaba a interesar por las ranas, pues al final no dejan de ser ideas de las ranas y que las ponemos en movimiento y que las vamos explicando y quise elegir como un nombre de amplitud. Entonces yo fui tirando espaguetis hasta que un momento en mi newsletter lancé una edición que solo era una pregunta, o sea, te Sí. encontrás una newsletter de una pregunta y pregunté, necesito tu ayuda, escríbeme las 3 palabras con las que me identificas más. Y entonces me hice un Google Sheet y vi que la que más salía era filosofía. Y entonces digo, bueno, pues yo soy licenciado en Claro. filosofía, he sacado el tema de la filosofía a veces, pues voy a llevarlo un poco más hacia aquí, hacia la filosofía práctica y hacia una visión más transversal del saber o del conocimiento, vamos a decir. Claro, me gusta lo que dices en el sentido de que es otra de las cosas que yo creo y que va a estar un poco en contradicción con lo que acabo de decir, ¿no? Que es lo de double down en tus rarezas o en qué te hace único, ¿no? Oye, lo que hace único a Marc, pues es la combinación, ¿no? De filosofía con deporte, con marketing, etcétera, ¿no? Que no tiene otras personas. Entonces también, o sea, quizás ese, mira, aquí voy a hacer trampa, ¿no? Y lo voy a conciliar con lo anterior. Ese es precisamente tu nicho, por así Uh -huh. decirlo, tu propuesta de valor única es como tú casas ideas de esos 3 campos, ¿no? Probablemente, y eso es lo que te va a tener, o sea, es lo que te permite cortar en el ruido porque tienes una voz única, ¿no? Que no habrá mucha gente con ese perfil, ¿no? Entonces, eso también es algo que funciona, desde luego, claro. Si te pones a hacer contenido súper blandurrio que podrías generar hoy en día con ChatGPT, pues claro, eso no va a funcionar.
Yo creo que la gente lo que ansía sobre todo es ese tema de autenticidad, de que sea, Ujú, y este tío tiene una experiencia única, está todo el día viendo startups, pues joder, algo sabrá de startups que no sabe alguien de fuera, ¿no? O ujú, sea, un poco buscar tu punto de, es lo que decía, ¿no? Tu propuesta de valor única. ujú. Yo creo que no lo acabo de tener aún muy claro, pero bueno, pero a raíz de esto que has dicho, hay un libro que no sé por qué últimamente me acuerdo de los títulos y de los contenidos, pero me cuesta mucho memorizar los autores de los libros. No sé si a ti te pasa lo mismo. O sea, no sé qué autores. Pero hay un libro que se llama Category Pirates, como piratas de la categoría, que a mí me gustó mucho porque en vez de usar la palabra nicho, utilizaban el concepto de crea tu propia categoría, ¿no? Que a veces Ah, sí. el nicho se centra en un solo concepto, una sola palabra, pero, por ejemplo, la categoría de Samuel Hill sería esta: tecnología, negocios y personas, ¿no? O Ujú. humanismo, vamos a llamarlo, ¿no? Y con esos tres conceptos, con esa interrelación, creas tu propia categoría y que la Eso diferencias del mercado porque, entre comillas, no tiene competencia, porque los otros o hablan de humanidades o de negocio o de tecnología, pero no de las tres cosas juntas. Y esta eso es la es. categoría de Samuel Hill. Entonces, no sé, a veces creo que intento crear algo así, pero todavía no sabría definir cuál es mi categoría, pero bueno, voy persiguiéndolo. Bueno, eso es lo chulo, ¿no? Al final. Ujú. Em, al principio, fuera de micros, estábamos hablando de cómo hacerte la introducción, ¿no? Y que una de las cosas que más nos cuesta es definirnos por quién somos, ¿no? Porque cuando nos definimos las personas, pues esto: soy Samuel Hill, ¿no? Me dedico al Venture Capital, o yo soy Marc, pues me dedico al marketing, aunque me gusta pensar que aplico la filosofía en el marketing, en mi trabajo del día a día, y que nos definimos poco por quiénes somos, ¿no? De que Claro. si hubiéramos empezado diciendo que nos encantan los videojuegos y que hola, soy Mark y estoy enganchado al Zelda, y tú hoy soy Samu y estoy enganchado al Baldur's Gate, algo no iría del todo bien, ¿no? Claro, yo creo porque es difícil también, es más difícil diferenciarse Ujú, o, no sé, o transfiere menos información. Dices, no sé, yo soy Samuel, sobre todo me gusta aprender cosas ujú, nuevas, ¿no? Pues ujú, no sé hasta qué punto esa definición creo que tiene un contenido de información más pobre, probablemente, ¿no? Que si dices a qué te dedicas y tal, pero es una, aunque no sé si debería importarnos, ¿no? Porque también, si hemos dicho que no hay distinción entre lo personal y lo profesional, pues en el fondo todo es parte, ¿no? ujú, De quienes somos, ¿no? Y si has tenido la suerte de probar varias cosas y acabas dedicándote a algo, pues también a lo mejor esa profesión pues refleja un poco más o tiene más resonancia con quien tú eres, ¿no? No sé, es complicado. ujú. No sé por qué, mira, me ha venido a la mente un podcast que hice con Chris Carrascosa, que tú la conoces bien, y que no tenía planeado hablar de esto, ¿no? Era un podcast pues planteado pues de sus temas, ¿no? Esto de su Ujú. nicho, ¿no? De blockchain, de los criptoactivos, del metaverso en su momento, que todavía no había hecho el crash. Y de repente en la conversación salió el tema de Final Fantasy VII, y yo no sabía que a ella le encantaba la saga Final Fantasy, y Sí. como que ese fue el mejor momento del podcast: 10 minutos hablando del Final Fantasy VII. Claro, Y es que dices, cuando algo te apasiona, tío, pues ahí es que lo das todo, ¿no? O sea, al final, es que el interés yo creo que no se puede fingir, ¿no? Y ujú, cuando te interesa algo, creo que es el principal driver, ¿no? Para ujú, que aprendas y lo des todo por algo, ¿no? Que eso es también otro debate, ¿no? El cual tengo conmigo mismo recurrentemente, ¿no? La chorradita esta de busca tu pasión o no, ¿no? O sea, ujú, entiendo que es lo puedes decir desde una posición de privilegio, ¿no? De otro concepto que me gusta de mucho, ¿no? De las creencias de lujo, etcétera. ujú. Pero es que también, sinceramente, a la vez creo que tú no puedes hacer bien algo que no te gusta. O que es, a lo mejor sí lo puedes hacer, pero es 10 veces más difícil que, que si te gusta. También conozco personas. Oye, esto de hablar contigo es como cuando escribo, ¿eh? Me doy cuenta, según voy hablando contigo, me voy dando cuenta de los fallos en mi razonamiento, voy reconstruyendo sobre la marcha y demás. Te voy a decir que también conozco personas que te digo que serían capaces de hacer bien cualquier cosa, aunque les guste o no, Ujú, porque tiene ese tipo de personalidad como muy sacrificado, igual es menos egoísta o no sé cómo explicarlo que lo he dicho, ¿no? Les pongo hoy a hacer esto y lo hacen genial, mañana les voy a poner a hacer otra cosa, lo van a hacer igual de bien, ujú, aunque no les guste. ujú, Yo en mi caso, eh, yo solo funciono bien con cosas que me gustan, ujú, sinceramente. ujú, El resto lo puedo hacer, pero lo único que puedo aspirar es a la mediocridad, con mucho. ujú. Esto es un debate muy interesante, y creo que es uno de los pilares, entre comillas, de nuestra vida, lo de si tienes que disfrutar o no tu trabajo, lo de perseguir o no tu pasión, porque al final
la mayoría de la gente donde pasa más horas de su día es en el trabajo, de lunes a viernes, y la Claro, mayor parte de las horas del día y las que tienes más energía y más foco las pasas trabajando, ¿no? Pero me gusta que, como tú dices, no haya una respuesta para todo el mundo y tú hayas dicho, a mí me funciona perseguir lo que me gusta, ¿no? Pero quizá hay otras personas pues que tienen un trabajo incluso que les resulta tedioso, pero yo qué sé, su propósito o las cosas que le gustan están fuera del trabajo y no pasa nada, claro. ¿no? Hay un clip que circula, yo creo, ahora en redes de Rick Rubin, del productor este musical que Ujú, sacó un libro hace poco de temas de creatividad, en el cual dice, él es todo lo contrario, ¿no? Él separa totalmente tu pasión de tu trabajo. Oye, tu trabajo es lo ujú, que haces para conseguir los medios que te permiten financiar tu pasión. ¿No? ujú, Y eso en el mundo de la música se ve muy claro, ¿no? Pues muchos músicos tienen su 9 to 5 job, ¿no? Dream Theater en su día, ¿no? Pues trabajaban, no sé qué hacían, mudanzas o algo así, para poder luego por la noche. Pero a lo mejor ahí está ese equilibrio, ¿no? Porque luego tienen otra cosa que les apasiona tanto que les compensa. Lo que yo creo que es probablemente receta para no ser muy felices, tener un trabajo que no te apasiona mucho y fuera del trabajo no tener ujú, otra cosa que te encienda un poco esa llamita, ¿no? Que tienes que tener en tu interior de algo que te ilusione. Tal. Oye, que a lo mejor es simplemente es tu familia, ¿no? ujú, De, oye, yo me sacrifico para poder dar la mejor vida a mi familia, lo que sea. Pues a lo ujú, mejor también, pero yo creo que tienes que tener siempre algo que te llene de ilusión. Claro, el colmo es si te gusta lo de dentro y lo de fuera, si ujú, no lo distingues, si esto en continuo, pues ya es la releche, ¿no? Pero veo que ambas cosas pueden funcionar. ujú. Sí, a mí me gusta, no sé si es muy cursi, pero bueno, que a mí me gusta el concepto de algo que te enganche a la vida, ¿no? De tener algo pues que te mantenga ahí conectado o vinculado, pues eso, como Bueno, puede ser solo tu familia, ¿no? De personas pues que están trabajando horas y horas en algo que no les gusta, pero lo están haciendo como por un bien o un propósito mayor y oye, pues eso es lo que les llena, ¿no? Lo que pasa es que quizá tendemos mucho a juzgar a la gente por el estatus que tiene en su trabajo o por el éxito profesional que han adquirido, ¿no? Y es lo que dices, que cuando te presentas, hola, soy status seeking médico, hola, soy monkeys. ingeniero, es que hablas de eso, hablas de eso. Eso es otra de las ideas que me gusta, de las cuales ¿no? Siempre tengo por ahí, ¿no? Lo de, hay un post de, creo que es un inversor que se llama, no me acuerdo el nombre, Wei de apellido, que tiene un post súper famoso que se llama Status Seeking Monkeys, ¿no? En el fondo, somos monos en búsqueda de estatus. La gente por encima del dinero lo que ansía es eh, el estatus, ¿no? Y Ujú, tener eso en mente a la hora de cuando tú estás tomando una decisión y demás también es importante, ¿no? Para muchas veces darte cuenta, ¿no? De por qué estás haciendo algo realmente o por qué alguien está haciendo algo. en relación a esto, creo que era Jordan Peterson también relacionado con la metáfora del mono que decía que solo somos monos que hemos aprendido a conducir coches. Pero es para que te quede claro esto, que al final somos monos y que Oye, yo he funcionamos. visto el otro día a un orangután conducir un carrito de estos de golf perfectamente, ¿eh? Ostras. Ojo que no tendríamos que temer a la inteligencia artificial, quizá los orangutanes nos tiene que preocupar más. Total, total. Em, en todo este tema de temas transversales también que estamos hablando y conectando ideas, a mí me llamó la atención que cuando abriste, bueno, ha sido muy reciente, ¿no? Cuando has abierto tu parte de pago de Suma Positiva, ¿no? Suma Positiva Premium, que ya no es solo una newsletter gratuita, que también, sino que has añadido una comunidad. La Sí, parte que destacas más se llama Health and Wealth, o sea, está exacto. como centrada en la salud, ¿no? O sea que también es como un tema que no tiene, o sí tiene que ver, al revés te iba a decir, no tiene mucho que ver con las inversiones y con los negocios, pero al final es como que sí tiene que ver, ¿no? Y que has decidido destacar esa parte de Health and Wealth, ¿no? De estos dos conceptos. Tiene todo que ver, yo creo, en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que no puedes rendir bien en tu trabajo si no tienes o vamos a ponerlo en positivo, cuanto más en forma física, o sea, otra dicotomía entre la que no creo tampoco es la de cuerpo-mente, Ujú, todo es lo mismo, ¿no? Y la mente emerge, bueno, obviamente está una parte importante del cerebro, pero emerge en buena parte del resto del cuerpo, ¿no? Eh, no es nada novedoso, ¿no? Lo saben desde los días de la antigüedad. Eh, pero yo creo que cuanto más en forma estés y más vivas tu vida como un atleta, en el sentido de te cuides tu descanso, te cuides tu nutrición, hagas ejercicio, etcétera, sin duda más vas a rendir en tu trabajo, sea cual sea tu trabajo. ujú, Eh, entonces es que lo veo algo fundamental, ¿no? Eh,
también me hace gracia, ¿no? Porque últimamente lo de estar en forma, ¿no? Parece que se ha convertido como en el símbolo de estatus definitivo, ¿no? Porque es Ujú, algo que no es... obviamente el dinero ayuda, ¿no? Pero no es algo que tú puedas comprar directamente, ¿no? Puedes, ujú, puedes comprar un entrenador personal, puedes comprar un cocinero que te cocine, pero tú tienes que comerte el brócoli, tienes que hacer las sentadillas. Em, pero sí, vamos, es que creo fielmente, ¿no? En la conexión entre salud y demás. Y además es que me parece un poco casi el hobby o uno de tus hobbies definitivos, ¿no? Si consigues que te guste algo que te va a hacer vivir más y mejor y te va a hacer disfrutar más de cada día y rendir más en tu trabajo, ¿no? Pues me parece brutal. En esto hiciste una edición, me parece, que fue el año pasado, que se llamaba algo así como Reset o Operación Reset, ¿no? Que Sí. decidiste bueno, que querías darle un poco un giro a tu vida, ¿no? En lo que respecta al entrenamiento o al estilo de vida sano. ¿Y cómo lo llevas ahora? Joder, tío, pues estoy súper contento, la verdad. Eso fue como fíjate, hace como, creo que fue hace 2 o 3 años ya. Ah, 2 o 3 ya. Ah, vale, pues Sí, sí, me he ido sí, más sí, sí. reciente. Esto fue, bueno, no, mira, te lo digo seguro, fue hace 2 años Ujú, porque esa época coincidió cuando nació mi segunda hija, que tiene 2 años. Y pues nada, fue un poco el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir, estoy cansado de no estar en forma, de no encontrarme bien, tal. eh, y creo que es la etapa en mi vida en la que más consistentemente he estado entrenando. Y pues gracias al deporte he conseguido hacer funcionar eh, el resto de cosas, ujú, ¿no? La nutrición, el descanso, etcétera, etcétera. Y a mí es lo que me ha funcionado y de hecho te adelanto aquí en primicia, creo que es lo que voy a escribir ujú, esta semana, ¿no? En suma positiva, de que creo que mucha gente que quiere hacer pues una transformación física, ¿no? Muchísima gente tiene problemas de sobrepeso, etcétera, etcétera, se enfocan en la dieta ujú, y fíjate, los números te dan la razón, ¿no? O sea, en el fondo es mucho más efectivo para perder peso cortar las calorías que salir a correr. Sin embargo, yo no creo que tú te puedas enganchar a estar a dieta y sí creo que te puedas enganchar a estar a hacer ujú, deporte, ¿no? Y ujú, lo otro, creo, como decíamos antes, creo que es el tractor definitivo para que te enganches a las otras dos. Con lo cual, a pesar de que la matemática dice una cosa, la psicología dice otra cosa, ¿no? Y como los humanos somos eh, seres psicológicos, ¿no? No lógicos, ujú, eh, fíjate, creo que el camino, o a mí, a mí lo que me ha funcionado es ese, ujú. el engancharme al deporte y lo que me ha hecho pues, por primera vez en mi vida o estar mis 43 palos, macho, de la mejor forma de mi vida, ¿no? Un poco triste. No, hombre, no. Cuando dices que te has enganchado al deporte, ¿ha sido a la actividad física en general? Es decir, ¿te gusta hacer cosas muy diversas o te refieres a algún deporte en concreto de correr, fútbol? Me gusta, bueno, me gusta todo un poco. Ujú, En ese sentido también me cuesta, como en cualquier otra faceta, decantarme por algo. ujú, Ahora lo que llevo haciendo más consistentemente es entrenamiento de fuerza, pues, con kettlebells en el gimnasio o entrenamiento funcional, también voy cambiando. Eh, y ahora estoy también haciendo mucho, quiero mejorar sobre todo el aspecto cardiovascular y estoy haciendo mucho correr bastante ujú, últimamente, pero voy cambiando. Una cosa que me funciona a mí es, a mí me cuesta mentalmente esto de me voy a casar de por vida con algo, ¿no? ujú, En plan, no, esto es a partir de ahora, siempre toda mi vida voy a entrenar de esta forma, voy a hacer este ejercicio. Me funciona mucho más, pues oye, este trimestre mi reto es, voy a correr una maratón. El ujú, trimestre que viene mi reto será, no sé, quiero mejorar mi sentadilla. Otro ujú, trimestre será, quiero, no sé. ujú. Me funciona bastante bien eso, la verdad. Bueno, al final es también ser un poco más generalista, como decíamos, a nivel intelectual, que va bien 100%. aprender de varios ámbitos y es curioso como con el cuerpo también pasa un poco lo mismo, ¿no? Mira, hice una entrevista a no sé si decir entrenador, porque a él no le gusta ya, él es entrenador, pero es educador del movimiento, Robert Sánchez, que hablaba de esto, ¿no? De atrévete a ser mediocre con muchas cosas, porque el Sí, hecho sí, de ser mediocre con muchas cosas te va a dar un cuerpo funcional y vivo, porque si imagínate, solo haces powerlifting y solo haces sentadillas, press bancas y peso muerto, pues vas a 100%. levantar mucho peso, pero vas a tener un montón de descompensaciones a nivel de salud, ¿no? En cambio, ser un generalista y ser, entre comillas, mediocre, pero mediocre en muchas cosas, y quitarte también esa Lápiz. vergüenza de ser mediocre, te va a dar un montón de beneficios.
Claro, eso es un poco la filosofía detrás del CrossFit, ¿no? Luego la metodología nos puede gustar más o menos, ¿no? Los movimientos que han elegido, la forma de hacer los entrenamientos, etcétera. Pero un poco la filosofía detrás es eso, ¿no? Es el CrossFit intenta que seas un 7, por decirlo, acros, no sé cuántas, Ujú. 7 eh, formas de ver la forma física y a mí esa es me gusta más, ¿no? Que ser un 10 en una cosa y un cero en otras, ¿no? A mí o sea, cada persona es un mundo, ¿no? Y aplica su solución, pero a mí también sí que me ha ayudado, por ejemplo, en este caso yo sería un poco lo contrario que tú, porque yo sí que llevo muchos años dándole caña a las artes marciales, pero Sí, encuentro que si tienes que hacer un cambio en tu vida, puede ser beneficioso, digamos, o sea, centrarte o que te guste una cosa, ¿no? Porque una cosa lleva a las otras, ¿no? De en plan, pues yo quiero ser bueno en las artes marciales, pero me noto muy cansado. Ostras, pues tengo que mejorar mi descanso, ¿no? Que eso quizá es. no hubiera mejorado mi descanso de manera individual, ¿no? Ostras, quiero descubrir cómo rendir más porque quiero mejorar también, ¿no? No solo Eso la es. técnica. Y entonces empiezas a comer mejor, ¿no? Y entonces empiezas a introducir una serie de cambios. Ostras, no me quiero lesionar, pues voy a hacer deporte de fuerza solo para no lesionarme tanto, ¿no? Y como que un deporte te lleva a cambiar muchas cosas de tu vida. Eso es exactamente lo que te comentaba antes, ¿no? Mientras que, joder, estar a dieta por estar a dieta creo que es difícil, creo que nuestra mente no está preparada para la restricción o, no, o es difícil que disfrute la restricción, mientras que si lo ves como esto no es una restricción, sino que estoy potenciando esta otra faceta que me encanta, en la cual quiero seguir mejorando, que es un juego infinito en el cual no me lo voy a acabar nunca, nunca, ¿no? Pues a mí eso me ha funcionado muchísimo mejor. Y efectivamente lo que tú dices, ¿eh? Yo creo que al final la clave es encontrar lo que a ti te funciona y huir de otras cosas que últimamente me estoy dando muchísima cuenta, ¿no? Estamos obsesionados siempre con buscar el óptimo. eh, Joder, y el óptimo es solo para aquel que quiere ser un 10 en algo, ¿no? Por así decirlo, pero tú haz lo que a ti te funcione y que puedes hacer de manera consistente. Y eso es mucho mejor que buscar el óptimo. Pues no tienes, es que no hay que buscar el óptimo de las cosas. El óptimo de las cosas es para aquella persona que quiere llevar eso a lo extremo, por así decirlo. Y, joder, es muy válido. Pero siempre cuando estés leyendo un consejo de alguien, date cuenta de a quién va enfocado ese consejo, ¿no? Otro de los posts que tengo en la cabeza para escribir que no voy a escribir es relacionado con esto, ¿no? Tú puedes entrenar o comer por salud, por rendimiento o por estética, ¿no? Y esos tres circulitos tienen una intersección, pero hay muchas cosas que están en las partes de fuera, ¿no? Y tú no vas a comer igual o entrenar igual para rendir, para llegar a tu pico de rendimiento en una competición, que si tu objetivo es la salud a largo plazo, o si estás entrenando por estética, comiendo por estética, ¿no? Y hay tal confusión, ¿no? Porque hay una fuente inagotable de consejos en ambos ámbitos, pero muchas veces cuesta diferenciar el que te está hablando desde qué perspectiva te la está diciendo, ¿sabes? Ostras, y relacionada con esto, también una de las ideas que a mí me sirve mucho y de las que soy muy fan es la de mirar con perspectiva, porque en esta idea de buscar el óptimo, a veces nos enfocamos con el día a día, ¿no? Uh -huh. Hostia, hoy me he saltado la dieta, mierda. Y o haces las cosas o lo tomas o lo dejas, entonces como que la gente se rinde. O, guau, me voy a proponer entrenar 3 o 4 días a la semana y fallas uno y lo mandas toda la mierda, ¿no? En cambio, si te centras más en una visión desde lejos y vas marcando los días, por ejemplo, me lo invento en verde o en rojo, pues tu Sí, objetivo es que haya 280 en verde y ciento y pico en rojo, pero no pasa nada que haya días rojos, incluso si son muchos, pero cuando tú veas toda la perspectiva verde, en eso es lo que te tienes que fijar, ¿no? Que los cambios y las transformaciones vienen con esa constancia y con ser capaz total. de ver el big picture. Y basa también, ¿no? Como la típica gráfica está de que el éxito no es lineal, ¿no? Sino que hay, pues esto es igual. ¿No? Lo importante es igual que cuando tienes un propósito de transformación física, pues seguro que vas de nuevo a caer, por así decirlo, una temporada en otra etapa mala, pero lo importante es que el valle de esta temporada sea superior, ¿no? al pico del anterior, ¿no? Y poco a poco ir progresando, es lo que tú dices, ¿no? El progreso va a ir siempre o sea, tiene esta forma de subidas y bajadas, no es nunca una constante, ¿no? Bueno, pues ya hemos pasado la horita. Espero que algunas de estas ideas o estas reflexiones, como bien dice el título de la newsletter, hayan aportado positivamente, sean ideas de suma positiva. Samu, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales, en web o la parte de Suma Positiva Premium? Sí, pues en Twitter, en @SamuelGil o en www.sumapositiva.com.
Muy bien. Oye, pues Samu, ha sido un placer estar aquí. Hemos ido divagando bastante, pero creo que en el fondo todas las ideas estaban bien conectadas, así que ha sido una conversación muy chula de darte cuenta de esto, ¿no? De principios que un poco se van extrapolando de ámbito a ámbito, entre negocios, tecnología y las humanidades. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado el episodio. Si quieres continuar poniendo tus ideas en forma, apúntate a mi newsletter semanal en markmula.com.